8:10, Salim Saidán Albuja está con nosotros, constitucionalista y docente. ¿Cómo le va, doctor? Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, doctor. Un buen día, estimados Fabricio y Andrea. Un gusto estar en su programa. Gracias por la invitación. Y bueno, también aprovecho para enviar un saludo a una fiel oyente de ustedes, a una gran amiga mía, Ana Mercedes Guzmán. Desde las 6 está conectada mientras prepara su chiquito para la escuela, está conectada siempre con ustedes. Qué maravilla, muchas gracias y nos sumamos justamente a esa salutación a Ana Mercedes. A ver, doctor, quiero una lectura suya, queremos una lectura suya sobre los episodios de este fin de semana. El viernes, el Tribunal Contencioso Electoral dejó en firme la sentencia que suspendió los derechos de participación de la vicepresidenta Verónica Abad. El sábado, muy temprano, ya el Ministerio de Trabajo registró la inhabilidad de Verónica Abad para ocupar un cargo público y el mismo sábado se emite el decreto ejecutivo invocando la ausencia temporal por causa de fuerza mayor de Verónica Abad para ocupar el cargo de vicepresidenta y se nombra a la secretaria de la administración, Cynthia Gelliver, como vicepresidenta, dice el decreto, mientras dure la ausencia de Abad. O sea, creo que es esta parte una figura parecida a lo que ocurrió en 2017 cuando detuvieron a Jorge Glass. Designaron como vicepresidenta encargada a la entonces ministra de la Vivienda, María Alejandra Vicuña, hasta que luego esta ausencia temporal se transformó en ausencia definitiva. ¿Cómo lee esta sucesión de episodios de las últimas 72 horas, doctor? Con mucha preocupación, Fabricio, porque se siguen usando instituciones para castigar o eliminar adversarios políticos. El nuevo Ecuador, todo el mundo aspiraba a que cambie de prácticas, ¿no? Y vemos que la clase política pues sigue usando instituciones públicas para intereses personales y intereses electorales, y eso definitivamente no se desvía del propósito de una institución pública, ¿no? Y además me llama también a mí la atención, como usted, Fabricio, que se haya registrado el impedimento de manera tan rápida, ¿no? Normalmente toma días y me llama la atención que en fin de semana ya se haya registrado la decisión, ¿no? Porque esto fue el viernes de la noche. El viernes de la noche se tomó la decisión en el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Qué extraño que ya el sábado esté registrado el impedimento, ¿no? O no sé, o hay una excelente coordinación para todos los casos, tal vez entre las instituciones de la función electoral y la función ejecutiva, o en este caso en particular se pusieron diligentes. Realmente muy preocupante lo que está sucediendo y claro, en esto vamos ya más de un año, Fabricio. Es impresionante, pero esta novela de la vicepresidenta de la República no termina. Bueno, tal vez con esto ya, ahora sí, porque en mayo se transmite el poder. Entonces la suspensión dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral en pleno llega a convertirse prácticamente en una cesación en funciones porque ya se acaba el periodo en el mes de mayo. Ya le voy a pedir que profundicemos sobre el sentido de esta sanción del Tribunal Contencioso Electoral, pero el efecto jurídico es lo que ha ocurrido, es decir, que Verónica Abad, más allá de que podamos discutir la pertinencia o no de la sanción, Verónica Abad está sancionada, sus derechos de participación están suspendidos y por ende ella no puede ejercer la vicepresidencia. ¿Ese es el efecto real, doctor? Sí, porque la suspensión de los derechos de participación suponen el no poder desempeñar cargos públicos. En el artículo 61 de la Constitución hay una larga lista de derechos de participación, entre los cuales consta justamente el desempeñar cargos públicos. Ese derecho está suspendido, por lo tanto, está impedida de ejercer el cargo. Y como se trata de una decisión por 2 años, de una sanción por 2 años, pues ya eso coincide con la transmisión del poder, no va a poder terminar su periodo como vicepresidenta. Entonces prácticamente se convierte en una cesación en funciones, aunque no lo acepten, aunque no lo admitan, ¿no? Y hay otra cuestión también importante, estimado Fabricio. Dominique Dávila, Damián Armijos, abogados de la vicepresidenta de la República, presentaron el 27 de marzo a la 1:30 una acción extraordinaria de protección, ¿sí?, contra el Tribunal Contencioso Electoral.
El juez ponente será José Luis Terán, uno de los nuevos jueces que entraron en la renovación parcial. La Corte Constitucional, cuando admite a trámite la demanda, si es que la admite, no puede dictar medidas cautelares. No están permitidas medidas cautelares conjuntas con acción extraordinaria. Es decir, ya no se va a poder suspender la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, así que estará suspendida por el resto del periodo que le quede. ¿Y qué pasaría? Más bien, ¿qué debería pasar con esta acción extraordinaria de protección que se ha interpuesto ahí en la Corte, doctor? Es decir, ¿qué se esperaría? Si bien es cierto, usted ya lo ha dicho, no en un corto plazo, digamos, no en estos días, pero sí, ¿qué es lo que están esperando los abogados de Verónica Abad respecto de esta acción? Bueno, la expectativa yo diría que es baja para que se admita a trámite esta demanda, porque si tú te fijas, estimada Andrea, en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, hay varios requisitos de admisión a trámite de las demandas. Y una de las causales de admisión es que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante el periodo electoral. ¿Sí? Entonces, analiza dos presupuestos la Corte Constitucional a través de su sala de admisión. La primera es si la sentencia impugnada fue emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, que en este caso lo fue, y la segunda, si la demanda se presentó o no durante un periodo electoral. Y lastimosamente se cumplen los dos presupuestos. Yo dudo que se admita a trámite esta demanda. Ya tenemos el caso de Jan Topic, es el caso 2576-24-EP, en donde la Corte Constitucional decidió inadmitir a trámite esa demanda de Jan Topic cuando fue descalificada su candidatura. Así que yo creo que sucederá lo mismo en este caso, y es previsible lo que va a pasar en la Corte. No se va a admitir a trámite la demanda de acción extraordinaria, aunque sería interesante si la Corte se atreve a hacerlo, ¿no? Si la Corte se atreve a hacerlo y si la Corte dispone la reparación, en este caso no le va a poder restituir al cargo, obviamente, sí, no le va a poder restituir al cargo, pero al menos que se sienta un buen precedente, ¿no? Que se sienta un buen precedente, sería lo óptimo que la Corte se atreva un poco más y alguien ponga freno al abuso de poder, porque lastimosamente los organismos de la función electoral ya vemos que son de lo más contemplativos. Al menos yo sí veo que sí tienen una línea muy, muy afín a los intereses gubernamentales, y me apena mucho porque se supone que la función electoral debería estar conformada por consejeros y jueces independientes. Y yo lo que menos veo es que resuelvan los casos con rigor técnico, sino a conveniencia, ¿no?, de los intereses de uno de los candidatos finalistas. Doctor, volviendo a este recurso de ampliación y aclaración que ya hemos tenido del Tribunal Contencioso Electoral, ¿se dejó de lado tal vez este antecedente que se tenía y que hemos conversado aquí, lo hemos puesto, digamos, en el debate en esta mesa de trabajo, sobre lo que ocurrió con el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay? ¿Se dejó de lado ese antecedente? Recordemos que él tuvo una sentencia similar y aún sigue en funciones. Exactamente, sí. Era por otra infracción electoral, me parece que era infracción electoral muy grave. En este caso. Pero también el caso de Abad es infracción electoral muy grave, me parece. Pero hay un elemento adicional a lo que dice Andrea, doctor. Pincay, al pedir aclaración y ampliación, le dijeron que se suspendieron sus derechos de participación y que le impedían elegir y ser elegido. Pero resulta que el hombre desde 2023 sigue siendo alcalde y está despachando en el Palacio Municipal de Portoviejo. Claro, efectivamente, yo creo que debía seguir la misma línea del Tribunal Contencioso Electoral de aclarar que rige para lo posterior, es decir, cuando se postule eventualmente Verónica, que ya no se puede postular Verónica Abad, ya no puede elegir y ser elegida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, si se suspenden todos los derechos de participación, sin excepción, eso incluye el desempeñar cargos públicos. ¿Sí? Entonces, supongo yo que por esa razón el Tribunal Contencioso Electoral quiso ser coherente con lo que ya resolvió. No podía modificar su sentencia, no son apelables, no son modificables las sentencias, solamente son susceptibles de ser aclaradas o ampliadas. Y en este caso, seguramente, lo que quisieron sostener es que absolutamente todos los derechos de participación están suspendidos para Verónica Abad. Ahora, lo que hace claro, en este caso, ¿qué es lo que pasó con Pincay?
el alcalde no acudió al debate porque estaban recuperándose de un atentado, ¿no? Estaba en el hospital. Por eso no acudió al debate, por eso incurrió en esa infracción electoral. En este caso se trata de otra infracción, violencia política de género. Sin embargo, creo yo que el voto salvado del juez Fernando Muñoz es una cátedra de derecho electoral para esos 3 jueces. ¿Qué dice ese voto salvado, doctor, del doctor Fernando Muñoz, que también ha sido mencionado por la vicepresidenta Abad? Es muy bueno el voto de Fernando Muñoz, ¿no? Entre otras cosas dice, no hay obstaculización institucional en cuanto la denunciante, en este caso la canciller Sommerfield, no aportó ninguna prueba que demuestre como consecuencia de las expresiones referidas por Verónica Abad, se haya visto impedida de ejercer funciones, de recibir audiencias, de emitir políticas públicas en el campo de la política exterior o participar en espacios de toma de decisiones. ¿Sí? La afectación a la imagen pública para que configure una infracción debe ser objetiva, grave y anclada en contenido estereotipado. Ninguna de esas se cumple. Explica muy bien el juez Fernando Muñoz. Y dice que la prueba presentada carece de la fuerza necesaria para acreditar la existencia de violencia política de género, conforme a los estándares legales, constitucionales e interamericanos. La simple expresión de opiniones críticas, que es lo que hizo en la Asamblea Nacional Verónica Abad, aun cuando resulten incómodas, desacertadas, para mí también fueron excesos, ¿no? Fueron excedidas. No pueden constituir por sí solas una infracción muy grave. Sí, y tiene razón, estimado Fabricio, sí, efectivamente es muy grave. Porque está en el artículo 280, me parece, el Código de la Democracia. 279 me parece que está, o 280, tienes razón, uno de los dos está. Pero, en todo caso, ¿qué es lo que hace el juez Muñoz? Les dice, vean, señores, a los 3 jueces de mayoría del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? A la señora Coloma, al señor Ortega y al señor Torres, que nunca fallan, ¿no? Siempre manteniendo esa línea complaciente a los gobiernos de turno, ¿no? Desde la época de Lazo. Estos señores, estos jueces del Tribunal Contencioso Electoral, motivan su sentencia, ¿sí? Realizando una exposición formal de normas y afirmaciones genéricas. Es una mera transcripción de artículos, ¿sí? Y lo que dice Fernando Muñoz es, a ver, un ratito, tenían que argumentar, relacionar de manera concreta y verificable los hechos, ¿sí?, con el derecho aplicable. Tenían que justificar la proporcionalidad de la sanción. ¿Qué debían cumplir? Individualizando los hechos, subsumiendo los hechos en la norma, valorando razonadamente, justificadamente la prueba y justificando la proporcionalidad de la sanción. Entonces les explica, pero así, de manera muy didáctica, en qué se equivocaron los jueces de mayoría que ratificaron la sanción de Guillermo Ortega en el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, estimado Fabricio. Doctor, y ya hemos visto entonces este recurso de aclaración y ampliación, y si ocurre que la Corte Constitucional no admita trámite tal y como usted nos ha explicado, quiere decir eso que ya se están agotando entonces los recursos internos jurídicos que está interponiendo los abogados de Verónica Abad para irse. Se podría pensar entonces que van camino hacia interponer estos recursos jurídicos en instancias internacionales, doctor. Sí, es un hecho. Sí, Andrea, efectivamente lo que hará la defensa de Verónica Abad, estoy seguro, es ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte. Presentar la denuncia. Y luego, claro, de que se agote el trámite en la Comisión Interamericana en Washington, irá a la Corte a San José de Costa Rica. Y esta es una condena segura contra el Estado que la tendremos que pagar todos nosotros con nuestros impuestos. Yo le decía en el comentario, ¿no? Le decía a la audiencia, ya van a ver que después de una década, más o menos eso es el tiempo que se demora la Corte, 9, 10 años, con seguridad le van a sentenciar al Estado ecuatoriano. O sea, tendremos otro gobierno, otras autoridades, pero será el país el que termina pagando los platos rotos. Y ojalá que apliquen la acción de repetición en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que ya seguramente ni siquiera estarán en funciones. Uh-huh. Ojalá que se atrevan las autoridades competentes a iniciar la acción de repetición. Pero ¿sabe qué? Yo no creo, perdón que le interrumpa, doctor, lo que usted dice es lo lógico. Pero a ver, hablemos de lo que pasó en diciembre del año 2004.
Entre noviembre y diciembre del año 2004 convocaron un congreso extraordinario, se comieron al Tribunal Constitucional, se comieron a la Corte Suprema de Justicia, integraron la Pichicorte. Fuimos demandados ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana 9 años después les dio la razón. En el caso Camba Campos y en el otro Quintana Cuello y otros, que son 2 casos, el uno del Tribunal Constitucional y el otro de la Corte Suprema de Justicia. El Estado tuvo que indemnizar a los jueces destituidos tanto de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional, de la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo, cuanto del Tribunal Contencioso, del Tribunal Constitucional. Y no es que hubo recurso de repetición, o sea, yo no tengo conocimiento de que a los diputados que destituyeron inconstitucionalmente al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia les hayan hecho pagar, ni tampoco al presidente de la República de ese tiempo que convocó al Congreso Extraordinario para que se coman a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, doctor. O sea, lo de la repetición es lo lógico, pero vea, naranjas agrias. Ni Lucio Gutiérrez, ni su mayoría de diputados de ese entonces del Partido Sociedad Patriótica, ni sus aliados respondieron con la responsabilidad patrimonial, que es lo que se hace efectiva con la acción de repetición. Nunca respondieron, entonces ya es previsible lo que va a ocurrir. Vamos a tener que pagar con nuestros impuestos la reparación económica que seguramente fijará la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Verónica Abad. Y esta garantía de no repetición, que hechos como estos no se repitan, será un saludo a la bandera, porque lastimosamente la clase política aquí en el país no entiende que hay ámbitos de competencia que hay que respetar, independencia de funciones que hay que respetar, y les vemos constantemente intrometidos en otras funciones del Estado. Si no, miren lo que ha sucedido hace varios años, llevamos 4 periodos seguidos, ¿sí?, en que le tenemos a la función ejecutiva queriendo tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, y lastimosamente la historia no ha cambiado en los 4 últimos gobiernos. Y para quienes hacemos derecho constitucional, nos indigna porque nos venden estos eslogan, ¿no?, del nuevo Ecuador, que las cosas van a cambiar, y las cosas no cambian, estimado Fabricio. Y lastimosamente, la imagen que transmitimos al exterior está tan deteriorada que el mercado internacional seguramente va a ratificar la desconfianza que nos tiene. Pues, ¿qué inversionista va a venir acá con esa inestabilidad política, con esos enfrentamientos tan incivilizados entre el presidente y vicepresidenta que fueron electos en binomio? Nunca se hizo cargo el señor presidente de la República de su mala decisión de haberle escogido a Abad como su compañera de fórmula. Desde la segunda vuelta nos tienen esta telenovela lamentable, haciendo noticia, pasando una semana, porque siempre hay alguna novedad con el caso de Verónica Abad. Yo no sé si es que ya se terminó la novela por el resto del periodo o hay algún capítulo más, pero los ciudadanos, en lugar de ver acción en el ámbito gubernamental, resolviendo los problemas, las crisis, vemos que todo se resuelve con cálculo electoral, menos en esta época, todo en la Asamblea, todo en el Palacio Gubernamental, gira en torno a la campaña electoral, todas las instituciones movilizadas para favorecer o perjudicar a actores políticos, usando instituciones, y no me refiero solamente al gobierno, me refiero también a la Asamblea Nacional. Miren lo que pasó, por ejemplo, con la señora Golbán, ¿sí? Eso de, justo ahora se preocupa la Asamblea Nacional de estos temas, digamos, de tinte familiar, ¿no es cierto? La violencia que ha sufrido la señora Golbán, supuestamente, de parte del papá de su hija. Sin embargo, no tiene límites. Sin embargo, yo creo que en esta época electoral es más que evidente que se están usando instituciones para perjudicar al adversario. Y eso no puede hacer ni el correísmo ni el loboísmo. Y tenemos que repudiarlo, repudiar las malas prácticas, vengan de donde venga, estimado Fabricio, porque hay un nivel de fanatismo también terrible en este país. Sí, totalmente, sí, totalmente. Si criticas al gobierno y eres correísta. No, claro, pues eso uno lo vive todos los días. Oiga, doctor, en 10 segunditos, porque se me terminó el tiempo, Patricio me escribe y me pregunta, y insiste en esto, las sanciones se supone que surten efecto para lo venidero y no son retroactivas. En el caso de Verónica Abad, ¿cómo se entiende, doctor? Cortito. Sí. Ana Belén Cordero publicó un tuit interesante, ¿no?, que decía
esa decisión del Tribunal Contencioso Electoral no podía ser aplicada de manera retroactiva. Es decir, ya fue posesionada en el cargo y solamente puede ser destituida por la Asamblea Nacional y mediante un juicio político, ¿no? Si es que incurre en una de las causales agravadas relacionadas con delitos graves, ¿sí? Al igual que el presidente de la República. Entonces, esta decisión aplicaría para cualquier cargo durante los 2 años siguientes a los que se quiera postular y no hacia atrás. Coincido con la ex asambleísta Ana Belén Cordero, que explicó de manera muy didáctica lo que debía haberse aclarado por parte del Tribunal Contencioso Electoral y no se lo hizo de esa manera, ¿no? Correcto. Ahora, hay otra cosa también, estimado Fabricio y estimada Andrea. Tampoco se tomaron en cuenta 2 sentencias de la Corte Constitucional, ¿no? Me refiero al dictamen 224 de 5 de diciembre de 2024 y a la sentencia 2024-CN del 9 de enero de 2025. Ahí la Corte Constitucional dice clarito, ¿sí? Existen causales taxativas para la cesación en funciones de presidente y vicepresidente de la República. No se puede inventar más. El Tribunal Contencioso Electoral no acató lo dicho por la Corte Constitucional. Es decir, la denuncia contra Guillermo Ortega por prevaricato, veamos en qué termina, porque yo sí creo que fadaron contra normativa y jurisprudencia expresa en el Tribunal Contencioso Electoral. No hicieron caso al blindaje que se hace a los 2 mandatarios, ¿no? Al primer mandatario y a la segunda mandataria. Y dice la Corte Constitucional en esos, y con eso cierro, estimado Fabricio, que el estatus constitucional del jefe de Estado, y se entendería que es extensivo a la segunda mandataria, se da para otorgarles estabilidad clara en el cargo. ¿Sí? Entonces, la ausencia de expresiones ejemplificativas o de remisiones al enumerar las causales no admite la agregación de otras causales, aclaró la Corte, y en este caso al Tribunal Contencioso Electoral le importó muy poco. Entonces, veamos en qué termina esa denuncia en la Fiscalía, estimados Fabricio y Andrea. Correcto. Gracias a Selim Saidán. Un abrazo, doctor. Un fuerte abrazo para ustedes y gracias por la invitación. Gracias al constitucionalista Selim Saidán, aquí en A Primera Hora.